En este video te contaré más de 100 curiosidades, datos ocultos, errores menores y secretos de producción sobre Iron Man, la primera película autofinanciada por Marvel Studios. Para que te des una idea de lo que vamos a hablar, en los primeros borradores del guión, Marvel contempló incluir una conexión con Spider-Man 2 de 2004. Tony Stark habría sido el creador de los famosos tentáculos biónicos que utiliza el Dr. Otto Octavius, alias Dr. Octopus. Sin embargo, pronto se descartó la idea. En ese momento, los derechos cinematográficos de Spider-Man y sus villanos pertenecían a Sony, por lo que Marvel no podía hacer referencia a ellos sin autorización. Además, habría complicado la trama y desviado la narrativa de Iron Man. Hablando de esos derechos, Christine trabaja para Vanity Fair en la película, pero en los cómics trabaja para el Daily Bugle. Es probable que esto se haya modificado por problemas de derechos, ya que el Bugle suele asociarse con Spider-Man. Truth is, I am Iron Man. Esta línea fue improvisada por Robert Downey Jr. El productor, Kevin Feige, aprobó su uso en la versión final de la película y atribuye esto a su decisión de eliminar en gran medida las identidades secretas en el universo cinematográfico de Marvel. Solo Spider-Man oculta su identidad, mientras que el alter ego de Thor, Donald Blake, tampoco se utiliza. Hablando de improvisaciones, el guión no estaba completamente terminado cuando comenzó la filmación, ya que los realizadores estaban más centrados en la historia y la acción, por lo que el diálogo fue en su mayoría improvisado durante todo el rodaje. El director, Jon Favreau, reconoció que esto hizo que la película se sintiera más real. Por ejemplo, el monólogo de Tony mientras demuestra el Jericho en el desierto a las tropas al principio de la película fue concebido en el momento. Robert Downey Jr. no solo usa gafas de sol para protegerse del sol brillante, sino también para ocultar el hecho de que está leyendo sus líneas en tarjetas de referencia. Algunas escenas se rodaron con 2 cámaras para capturar líneas improvisadas en el momento. Downey pedía muchas tomas de una escena, ya que quería probar algo nuevo. Gwyneth Paltrow, por otro lado, tuvo dificultades para intentar que Downey coincidiera con una línea adecuada, ya que nunca sabía lo que diría. Por otro lado, Jeff Bridges confesó que al principio se sintió incómodo por la falta de guión y ensayos, ya que suele prepararse meticulosamente y memorizar todas sus líneas. Sin embargo, al darse cuenta de que el rodaje se parecía a una película estudiantil de $200 millones, dejó de sentir presión y comenzó a disfrutar de la experiencia. El director, Jon Favreau, eligió a Robert Downey Jr. para interpretar a Tony Stark porque consideraba que su pasado personal encajaba perfectamente con el personaje. Según Favreau, Downey había vivido altos y bajos públicos y había logrado encontrar un equilibrio interior tras superar desafíos profundos, algo que reflejaba la esencia de Stark. Además, confiaba en que el actor lograría mostrar tanto el lado arrogante y carismático del personaje como su evolución emocional a lo largo de la historia. En octubre de 1999, Quentin Tarantino fue contactado para dirigir y escribir la película. Posteriormente, Joss Whedon, gran fan del cómic, estuvo en negociaciones para dirigir la película en junio de 2001. En diciembre de 2004, Nick Cassavetes fue contratado como director, con el estreno previsto para 2006, pero todo fracasó. Finalmente, Jon Favreau fue contratado como director en abril de 2006. Whedon posteriormente tendría la oportunidad de dirigir al personaje de Iron Man en 2 ocasiones, en Avengers 1 y 2. Curiosamente, Jon Favreau originalmente iba a dirigir Capitán América, el primer Vengador, como una comedia de aventuras de superhéroes, pero en su lugar optó por dirigir Iron Man y darle un tono más serio. También se dice que Louis Leterrier estaba interesado en dirigir la película, pero optó por el Increíble Hulk cuando Jon Favreau obtuvo el trabajo.
El agente Coulson fue originalmente un papel mucho más pequeño. De hecho, al principio el personaje solo se llamaba Agente, pero a medida que avanzaba el rodaje y la química del actor con el resto del reparto se hacía más evidente, se añadieron más escenas y mucha más participación en próximas películas. Para evitar spoilers sobre la conferencia de prensa final, a los extras se les dijo que era una secuencia de sueños. Otra escena improvisada sucede cuando Tony Stark regresa del cautiverio y pide ir a un Burger King, y esta línea es mucho más profunda de lo que parece. Robert Downey Jr. contó que en 2003, mientras atravesaba una etapa difícil, una hamburguesa de Burger King que le pareció repugnante lo llevó a replantearse su vida y deshacerse de las drogas que llevaba en el coche. Esa experiencia lo llevó a decir esa línea. Curiosamente, Burger King también colaboró en la promoción de la película y su secuela, lanzando juguetes basados en ellas. Paul Bettany nunca había visto la película y desconocía la trama. De hecho, en ese entonces nunca supo en qué película estaba trabajando. Le habían dado un guión solo con sus líneas. Simplemente hizo el trabajo como un favor para Jon Favreau, con quien trabajó en Wimbledon, Amor en Juego. Dijo que Jarvis era el trabajo más fácil de su vida y que era casi como un robo, ya que solo trabajaba 2 horas, cobraba mucho dinero y luego se iba de vacaciones con su esposa, Jennifer Connelly, quien posteriormente prestaría su voz a la inteligencia artificial en Spider-Man Homecoming. Sin embargo, su papel se expandiría considerablemente en las películas posteriores de Marvel e incluso requirió su presencia física a partir de Avengers: La Era de Ultron. El roster en el que trabaja Tony Stark es propiedad del director Jon Favreau, es un Ford Modelo B de 1932. Hablando del director, apenas supo que lo eligieron como director, lo celebró poniéndose a dieta, perdiendo más de 30 kilos. El traje de Iron Man estaba formado por unas 450 piezas individuales, diseñadas para darle un aspecto realista y detallado. Esa complejidad permitía combinar efectos prácticos con CGI, logrando un resultado visualmente impactante en pantalla. Mientras que Stan Winston Studios construyó una marioneta animatrónica de Ironmonger, medía 3 metros y pesaba 400 kilos, y estaba montado sobre cardanes para simular que caminaba. Se necesitaron 5 operadores para manejarla. Para prepararse para su papel de Iron Man, Robert Downey Jr. pasó 5 días a la semana entrenando con pesas y practicando artes marciales para ponerse en forma. Con esto, nos damos cuenta de que estaba comprometido con el papel, pero no fue lo único que hizo. Durante la preproducción, instaló una oficina junto a la de Jon Favreau para discutir su papel con él y participar más en la escritura del guión de la película. Asimismo, cuando Robert Downey Jr. estaba realizando el trabajo de captura de movimiento de la película, a veces usaba el casco, las mangas y el pecho de la armadura de Iron Man sobre el traje de captura de movimiento, para representar de manera realista los movimientos de Iron Man. Por otro lado, para prepararse como su papel de Obadiah Stane, Jeff Bridges leyó algunos cómics de Iron Man, donde aparecía Stane. También se dejó barba y se afeitó la cabeza, lo que, según dijo, siempre había querido hacer. En el homenaje a Tony Stark que abre la película, el hombre identificado como Howard Stark es interpretado por Gerard Sanders. Esto convierte a esta película en la única del universo cinematográfico de Marvel donde Howard Stark no es interpretado por John Slattery ni Dominic Cooper. Según Jeff Bridges, Obadiah Stane originalmente debía sobrevivir a la batalla final contra Tony, y Stark abría el traje destruido de Stane y descubría que no había ningún cadáver dentro. Presumiblemente, esto habría preparado a Stane para regresar a futuras películas. Además, Jon Favreau planeaba que Ironmonger fuera el villano principal de Iron Man 2. La idea era presentar a Stane como amigo y confidente de Tony en la primera película, y luego mostrar su traición en la secuela. Sin embargo, Favreau tenía dudas cómo manejar al mandarín como antagonista en la primera entrega, porque sí, ese era el villano principal de la primera en un principio, por lo que decidió
reestructurar la historia. Relegó al Mandarín a un papel en las sombras, reimaginado como un terrorista indonesio, y convirtió a Ironmonger en el primer gran villano de la saga, debido a que Jon Favreau consideraba que el Mandarín era un personaje demasiado fantasioso y anticuado para el tono realista que buscaba. Hasta comparó su enfoque con la forma en que la saga Star Wars introdujo gradualmente al emperador, una presencia poderosa pero en segundo plano, mientras que el verdadero conflicto visual recaía en un villano más tangible, como Darth Vader. Asimismo, según Favreau, fue difícil encontrar un oponente adecuado para Iron Man, ya que quería que la película se mantuviera lo más realista posible. Se decidió incluir un enemigo que sirviera como paralelo a Stark, por ejemplo, un oponente con armadura. Se consideraron enemigos conocidos como el Hombre de Titanio y el Dínamo Carmesí, pero finalmente se eligió al menos conocido, Obadiah Stane, como adversario de Iron Man. Stane, además de poseer su propia armadura, también es un contemporáneo de Stark en el ámbito empresarial, pero también existió otro borrador escrito por Alfred Gough, Miles Miller y David Hayter para New Line Cinema, en donde Howard Stark no estaba muerto y convertido en un industrial despiadado que se enfrenta a su propio hijo, Tony. En esa versión, robaba los diseños de Tony para convertirlos en armas, y para rematar la traición, se calzaba una armadura y asumía el papel de máquina de guerra para combatirlo. En esencia, los guionistas buscaban crear un choque hijo contra padre, con Tony enfrentándose a alguien con el mismo genio tecnológico, pero que lo usaba con fines destructivos. Al final, Howard habría sido derrotado por su propio hijo. No obstante, esta idea se descartó por completo cuando Marvel recuperó los derechos en 2006. Favreau prefirió mantener a Howard muerto. Al final de la película, el agente Coulson le sugiere a Tony una historia falsa para la prensa, que Iron Man es en realidad su guardaespaldas. Stark se burla de esa idea, ya que es poco creíble. Lo curioso es que en los cómics, durante décadas, esa historia fue exactamente la que usó Tony Stark para ocultar su identidad secreta. Decía que Iron Man era simplemente su guardaespaldas personal, no él mismo. Esta mentira oficial se mantuvo desde los primeros cómics en los años 60 hasta 2002, cuando en los cómics Stark finalmente reveló al mundo que él era Iron Man. La escena de la película es, por tanto, un guiño a los cómics. Toma esta historia clásica de los cómics y la descarta con humor, mostrando que el Tony del cine es más directo y desafiante. Brian Michael Bendis no escribió la película, aunque sí tuvo participación, pero su trabajo en cómics como Invincible Iron Man y Iron Man Extremis ayudó a modernizar y redefinir al personaje para una nueva generación. Su influencia fue clave para sentar las bases del Tony Stark que luego interpretó Robert Downey Jr., contribuyendo al éxito del personaje en el MCU. Ya sabiendo esto, Brian Michael Bendis había escrito 3 páginas de diálogo para la escena de Nick Fury, de las cuales los realizadores seleccionaron las mejores líneas. Para mantenerla en secreto, la escena se filmó con un equipo muy reducido y se omitió en todos los avances de la película, lo que mantuvo el misterio y la sorpresa, y mantuvo a los fans especulando e interesados. Apareció definitivamente en el montaje final como escena postcréditos, iniciando así la tradición de que todas las películas del universo cinematográfico de Marvel tengan al menos una escena postcréditos o a mitad de los créditos. Hablando de Nick Fury, en la serie Ultimate Marvel Comics, el personaje es afroamericano, con su apariencia y personalidad inspiradas en Samuel L. Jackson, todo con el permiso explícito de Jackson. Durante uno de los números de Ultimate Avengers, mientras se discutía la posibilidad de hacer una película sobre ellos y qué actores interpretarían a cada héroe, Nick Fury comentó que nadie más que Samuel L. Jackson podría interpretarlo. Irónicamente, en la misma página de ese número, Fury afirma que le han estado aplastando la nariz más veces que a Robert Downey Jr. Justo antes de la rueda de prensa final,
Tony lee el periódico en cuya portada aparece una fotografía granulada y amateur de Iron Man. La imagen forma parte de un video grabado por unos tipos escondidos en un arbusto durante el rodaje, que apareció en internet en 2007, y también existe otra versión de la escena, esta vez con otra imagen en el periódico un poco más profesional. Jon Favreau explicó que había una gran presión para que Iron Man fuera un éxito, ya que Marvel había apostado todo con un préstamo de $525 millones respaldado por sus propios personajes como garantía. Con este dinero, buscaban producir sus propias películas y mantener el control creativo total, en lugar de ceder los derechos a otros estudios. Incluso cambiaron su nombre a Marvel Entertainment para establecerse en Hollywood. Si Iron Man fracasaba, Marvel arriesgaba a perder sus valiosas propiedades, pero la jugada funcionó. El éxito de la película marcó el inicio del universo cinematográfico de Marvel, y seguramente que muchos se arrepintieron de no participar en la película. Se dice que la producción se reunió con unos 30 guionistas diferentes y todos rechazaron la propuesta, ya que la mayoría consideraba que Iron Man era un personaje relativamente desconocido en el universo Marvel. También les inquietaba trabajar para un estudio incipiente, más conocido por producir cómics. Incluso las reescrituras provocaron numerosos rechazos. Stan Lee se inspiró en Howard Hughes para crear a Tony Stark, a quien describía como un inventor excéntrico, aventurero, multimillonario, mujeriego y con el tiempo algo desequilibrado. Por su parte, Robert Downey Jr. definió su versión del personaje como el desafío de transformar a un arrogante magnate, fabricante de armas, alcohólico y mujeriego en alguien carismático y digno de ser un héroe. Y como homenaje a Howard Hughes, la producción se realizó principalmente en los antiguos estudios de la compañía Hughes en Playa Vista. La escena donde se creó la armadura de Iron Man Mark III se filmó en la zona donde Hughes ensambló el avión Hércules H4. Jarvis es un homenaje a Edwin Jarvis, el mayordomo de Howard Stark. Lo transformaron en una inteligencia artificial para evitar comparaciones con Alfred, el mayordomo de Bruce Wayne. En el cómic Iron Man 2, Identidad Pública número 2, precuela de Iron Man 2, se revela que Tony nombró el sistema informático en honor a Edwin Jarvis tras su muerte, ya que Edwin fue el responsable de criarlo tras la muerte de sus padres. Stein toca al piano una pieza musical escrita por el compositor del siglo XVIII, Antonio Salieri. Salieri es conocido por ser un rival celoso de Mozart, a pesar de que ambos colaboraron y promocionaron mutuamente sus obras en varias ocasiones. Esto sirve como un paralelo o presagio apropiado de la relación entre Stark y Stein en la película. La canción principal de la serie animada de Iron Man de 1966 se puede escuchar en la película en varias ocasiones. Tony Stark makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. As Iron Man. En el casino, Work it. Come on. el dormitorio de Stark, y como tono de llamada de Rhodey. Esta fue la última película que el legendario experto en efectos especiales, Stan Winston, completó antes de su fallecimiento en 2008. Winston, conocido por su trabajo en clásicos como Jurassic Park, Terminator y Aliens, junto con Adi Granoff y Phil Saunders, colaboró en el diseño del traje de Iron Man y en la creación de efectos prácticos que dieron realismo al personaje. Su legado dejó una huella imborrable en el cine de ciencia ficción y fantasía, y esta película se convirtió en un homenaje final a su talento y creatividad. Cuando Pepper descubre a Tony quitándose la armadura, se puede ver el escudo del Capitán América sobre un banco de trabajo. Esta misma escena se mostró en muchos trailers, pero la imagen del escudo fue eliminada.
Iron Man 2 y Capitán América, el primer Vengador, revelarían posteriormente que Howard Stark, el padre de Tony, fue el responsable de la creación del escudo del Capitán América, y que el que se encuentra en casa es un prototipo inicial. Claramente es un huevo de Pascua, pero una teoría dice que Howard Stark intentó crear otro escudo después de que Steve supuestamente muriera en su primera película. También se dice que Joe Johnston, director de Capitán América, el primer Vengador, fue de incógnito a una tienda de cómics local y le preguntó al dueño si había oído hablar de la próxima película del Capitán América y qué creía que era lo más importante que debían retratar de los cómics. El dueño respondió que el escudo y que estaba seguro de que los estudios de Hollywood lo iban a arruinar añadiéndole armas y dispositivos, así que Joe dejó el escudo y, como una pequeña referencia, decidió mostrar primero todos estos prototipos de escudos al público en las primeras 2 películas de Iron Man. En los cómics, Stein dirigía su propia empresa, Stein International, y en realidad era un rival comercial de Tony Stark, en lugar de ser parte de Stark Enterprises. Esta fue la única película en la que Terrence Howard interpretó a Rhodes. Don Cheadle asumió el papel a partir de Iron Man 2. Según informes, Howard fue el primer actor elegido para Iron Man, así como el mejor pagado del rodaje, dado que Robert Downey Jr. no era precisamente una estrella rentable en aquel entonces. A Howard le prometieron un contrato para 3 películas, pero alegó que lo excluyeron de la secuela cuando el estudio no cumplió su contrato, aunque Marvel nunca se ha pronunciado formalmente al respecto. Según fuentes internas, el papel fue reelegido porque el director Jon Favreau no estaba satisfecho con la actuación de Howard, lo que a menudo obligaba a repetir las grabaciones. El propio Howard admitió posteriormente que rechazó el papel de la segunda película porque le ofrecieron un salario mucho menor para compensar el aumento de sueldo de Robert Downey Jr. Además, según Terrence Howard, él fue quien presionó para que Robert Downey Jr. consiguiera el papel de Tony Stark, además de que iba a estar encantado de trabajar con Downey Jr. porque le gustaba su trabajo desde la película Ciencia Loca. En varias entrevistas, Howard ha dicho que incluso cedió parte de su salario para ayudar a que Marvel contratara a Downey Jr., quien en ese momento era considerado una apuesta arriesgada por su historial personal ilegal. Al final, Robert Downey Jr. consiguió el papel y ganó $500,000 por participar. Cuando ocurrió el conflicto salarial antes de Iron Man 2, Howard esperaba que Robert Downey Jr. interviniera o lo respaldara ante Marvel, pero afirma que no recibió ningún apoyo de su parte. Robert Downey Jr., por su parte, nunca ha comentado públicamente en detalle sobre el asunto. Ha evitado entrar en polémicas sobre el reemplazo de Howard o su salida de la franquicia, lo que ha llevado a que la versión más conocida del conflicto prevenga principalmente del propio Howard. Sin embargo, Howard no fue el único que quería que Robert Downey Jr. fuera Iron Man. Jon Favreau también lo quería después de verlo actuar entre besos y tiros. Estaba previsto que 400 extras fueran filmados de pie en la conferencia de prensa, pero Robert Downey Jr. sugirió que deberían sentarse, ya que eso sería más realista y cómodo. En los cómics, Tony Stark participó y se convirtió en Iron Man en la Guerra de Vietnam. Posteriormente, se cambió a la Guerra del Golfo. En esta película, el origen del personaje cambió a Afganistán, ya que el director Jon Favreau no quería que la película fuera de época, sino darle un aire realista y contemporáneo. La película tuvo un proceso de desarrollo tortuoso. Stuart Gordon originalmente iba a dirigir en 1990 cuando los derechos estaban en manos de Universal, aunque nada se materializó. En 1996, Fox adquirió los derechos con Nicolas Cage, expresando interés en el proyecto. 2 años más tarde no había avanzado, así que Tom Cruise intentó impulsar la producción, hasta el punto de encargar un guion a Stan Lee y Jeff Winter. Jeffrey Kane luego pulió el guion, pero aún no se acordaba nada. En 1999 se contactó a Quentin Tarantino
para ver si podía hacer avanzar las cosas, pero también quedó en nada. Los derechos se trasladaron a New Line Cinema en 2000 con Ted Elliott, Terry Rossio y Tim McNallis escribiendo un guión. Esta versión incluso presentó un cameo de Nick Fury. New Line Cinema comenzó a hablar con Joss Whedon sobre la dirección, pero esto no resultó. En 2004, Nick Cassavetes fue contratado como director, pero cuando esto también fracasó, los derechos volvieron a Marvel y decidieron encargarse de su propia creación. Cuando Pepper ayuda a Tony a reemplazar su reactor ARC, la escena se filmó utilizando un pecho prostético unido al torso de Robert Downey Jr. y proyectado en ángulo, mientras él estaba sentado ligeramente reclinado hacia atrás en el asiento. Para disimular los bordes de la pieza falsa, se puso una luz brillante que iluminaba directamente la zona. Una técnica similar ya se había usado en Star Trek First Contact de 1996, durante la introducción de la Reina Borg. Una de las razones por las que Gwyneth Paltrow aceptó el papel fue porque le tomaba 15 minutos llegar al estudio, y esto le permitía estar más cerca de sus hijos. Hablando de la actriz, basó su actuación en las heroínas de la década de 1940, quienes según ella eran sexys, ingeniosas e inocentes a la vez. Hay alrededor de 5 conjuntos de armadura en la película, todos inspirados en los cómics de Iron Man. La armadura Mark I, el primer traje de Stark, es un traje sencillo construido de hierro. La armadura Mark II es un traje plateado, el prototipo que Stark desarrolla. También se puede considerar la armadura de máquina de guerra, ya que Rhodes plantea usarla. La armadura Mark III es la última armadura roja y dorada. Jarvis presenta primero la armadura Mark III completamente dorada, un estilo que rinde homenaje a la armadura dorada Golden Avenger que Iron Man usó al principio de su carrera. Posteriormente, Jarvis presenta la armadura en plata y rojo, dándole un aspecto casi idéntico a la armadura Silver Centurion que Iron Man usó en la década de los 80. Jon Favreau rodó la película en California, ya que consideraba que demasiadas películas de superhéroes se ambientaban en la costa este, especialmente en la ciudad de Nueva York. Ahora que vamos en la mitad del video, si les están gustando estos datos, no olviden suscribirse, comentar y darle like a este video. Bien, Rachel McAdams fue la primera opción de Jon Favreau para interpretar a Pepper Potts, pero lo rechazó y desde entonces se ha arrepentido. Finalmente, interpretaría a la doctora Christine Palmer en Doctor Strange. Y la actriz que participó en las pruebas de pantalla con Robert Downey Jr. interpretando a Pepper fue Sasha Alexander. La cueva donde Tony Stark está preso era un set de entre 150 y 200 metros de largo, con horquillas móviles incorporadas para mayor libertad del equipo de rodaje. También contaba con un sistema de aire acondicionado, ya que el diseñador de producción J. Michael Riva había descubierto que las cuevas remotas son realmente muy frías. Durante la batalla en la carretera con Ironmonger, se puede ver un edificio al fondo con el logotipo de Roxxon. En los cómics, Roxxon es un conglomerado conocido por sus actividades ilegales, cuyos agentes fueron responsables de la muerte de los padres de Stark. Este filme fue el primero de un acuerdo planificado de 6 películas entre Marvel y Paramount, antes de la adquisición de Marvel por parte de Disney, que transfirió los derechos de distribución de Los Vengadores de Iron Man 3 a Disney, mientras que Paramount mantuvo los derechos de Iron Man 2, Thor y Capitán América, el primer Vengador, hasta que Disney los adquirió. Al prepararse para su papel, Bridge investigó el origen del nombre Obadiah, Abdías en español, y descubrió que se trata de un nombre bíblico cuyo significado es siervo y adorador del Señor. Esta revelación le pareció irónica, ya que su personaje en la película dista mucho de ser un siervo justo o piadoso. Stein es un hombre ambicioso, manipulador y traicionero, que incluso intenta asesinar a Tony por el poder. Intrigado, Bridge fue más allá y leyó el libro de Abdías en la Biblia.
se sorprendió al descubrir que uno de los temas principales de ese texto es la retribución divina, el castigo que reciben aquellos que traicionan y actúan con orgullo desmedido. Esta temática resonó profundamente con la historia de Obadiah Stane, quien traiciona a su aliado y finalmente enfrenta las consecuencias de sus actos. Cuando Pepper descarga un conjunto de archivos secretos, la autorización de uno de ellos aparece como Lebowski. Jeff Bridges interpretó a Jeffrey Lebowski en El Gran Lebowski. Uno de los coches que se encuentran en el garaje de Tony es un Tesla Roadster, que aún no había sido lanzado durante la producción de la película. Para algunas de las tomas de la primera encarnación del traje de Iron Man, el director Jon Favreau fue el que realizó la captura de movimiento. Cuando Obadiah Stane le dice a Tony Stark, We're a weapons manufacturer. Tony. I don't want a body count to be our That's only what legacy. we That's do. it. We're ironmongers. está anticipando su transformación en Ironmonger, que puede traducirse como fabricante de hierro. La frase no solo refuerza el contraste entre ambos personajes, sino que también presagia el momento en que Stane dejará de ser solo un hombre de negocios para convertirse en un villano con armadura, usando la misma tecnología de Stark con fines destructivos. Obadiah le trae a Tony una pizza de Nueva York en una caja con la inscripción Ray's. Ray's es una famosa cadena de pizzerías en Nueva York. También es la segunda película dirigida por Favreau que menciona a Ray's Pizza. En El Duende es la pizza que Papá Noel le recomendó a Buddy, el elfo. Second, there are like 30 Ray's pizzas. Según Kevin Feige, cuando Robert Downey Jr. se puso el traje de Iron Man por primera vez, el equipo de producción quedó impactado por su transformación. Su entusiasmo y presencia física hicieron que el personaje cobrara vida de inmediato, como si el héroe realmente estuviera naciendo frente a sus ojos. Christine le comentó a Tony que lo llaman el Da Vinci de nuestro tiempo. You've been called the Da Vinci of our time. What do you say to that? Absolutely ridiculous. I don't paint. El verdadero Leonardo da Vinci fue ingeniero militar, además de artista e inventor. Entre sus diseños de armas se encontraban una ballesta gigantesca, cañones y un vehículo blindado accionado por manivelas. En los cómics, el chofer Harold Happy Hogan es confidente de Tony Stark, quien posteriormente se casa con Virginia, Pepper Potts, tras una tragedia que los acerca, aunque posteriormente se divorcian. Además, el apodo de Happy en los cómics se debe a que era un exboxeador profesional que se lo ganó por su reputación de no defenderse. Durante el rodaje, Terrence Howard y Robert Downey Jr. mantuvieron una competencia amistosa en el gimnasio. Howard, con más peso y fuerza, levantaba grandes cargas, pero Downey no se quedaba atrás y se esforzaba por superarlo. Esta rivalidad motivó a ambos actores a exigirse físicamente, al punto que Howard casi se lesiona tratando de mantenerse al nivel de su compañero. Jon Favreau aconsejó al compositor Ramin Djawadi que mantuviera la esencia de la música en una guitarra pesada, lo cual en su opinión encajaba mejor con Iron Man. Al diseñar la casa de Tony Stark, la directriz que recibieron los diseñadores fue hacerla más de un inventor y mecánico que futurista, para mantener el realismo de la película. El diseñador de producción, J. Michael Riva, se inspiró en las fotografías de Julius Schulman, reconocido por sus fotografías de las casas de Los Ángeles de los años 50 y 60. Este sonido proviene del videojuego Space Invaders. Timothy Olyphant alcanzó a leer el guión, pero no se sabe si rechazó el papel o lo rechazaron a él, mientras que Nicolas Cage y Tom Cruise estaban interesados en interpretar a Iron Man. Cruise en particular iba a actuar y producir la película, e hizo campaña activamente para el papel de Tony Stark. Sin embargo, Marvel lo descartó porque insistió en el control creativo del personaje, mientras que Nicolas Cage interpretó a un antihéroe de Marvel, Ghost Rider. Según Jon Favreau, Hugh Jackman, Clive Owen y Sam Rockwell se encontraban entre los actores considerados para interpretar a Tony Stark durante la preproducción, y Rockwell conseguiría un papel en Iron Man 2 como el rival de Stark, Justin Hammer. Los animadores de Industrial Light and Magic
estudiaron a paracaidistas que actuaban en un túnel de viento vertical para crear los movimientos aéreos de Iron Man. Iron Man también fue animado para despegar lentamente y aterrizar rápidamente, para que esos movimientos fueran más realistas. Hablando de Light and Magic, el director los eligió para proporcionar los efectos visuales de la película después de ver Piratas del Caribe, En el fin del mundo y Transformers. Este personaje se llama Raza, en honor a un personaje de Marvel Comics. Sin embargo, la versión de Raza en los cómics no es un enemigo de Iron Man, sino un cyborg alienígena, miembro de la banda de piratas espaciales conocida como los Starjammers. La única similitud que comparten es su desfiguración facial. En los cómics, Raza tiene implantes en el lado izquierdo de la cara, mientras que en la película tiene cicatrices en el lado derecho. El director Christopher Nolan elogió la elección de Robert Downey Jr. como Iron Man, considerándola una de las decisiones de casting más acertadas en la historia del cine. Destacó cómo su interpretación no solo dio forma al personaje, sino que también tuvo un impacto profundo en todo el universo cinematográfico de Marvel. Para Nolan, Downey combinaba un talento actoral excepcional con un carisma natural que lo convertía en una auténtica estrella. Se dice que el código que aparece en esta pantalla es una utilidad que descarga el firmware en un juguete robótico de Lego, llamado RCX. Esto podría indicar que Tony Stark usó este programa para descargar el firmware en su traje robótico. La mayoría de las escenas exteriores ambientadas en Afganistán se filmaron en las dunas de la arena de Olancha, California. Allí el equipo tuvo que soportar 2 días de vientos entre 60 y 90 km por hora. Cuando Stein le dice a Stark que su reactor ARC es su 9ª sinfonía, no es solo un cumplido, es una amenaza velada. En la música clásica existe la llamada maldición de la 9ª sinfonía, una superstición según la cual los compositores mueren después de completar su 9ª gran obra, como ocurrió con Beethoven o Bruckner. Al hacer esta referencia, Obadiah insinúa que el reactor será la creación final de Tony, antes de que él mismo se encargue de eliminarlo. El reportero que le pregunta a Tony qué le pasó en Afganistán es interpretado por Patrick O'Connell, padre de Billie Eilish y Phineas O'Connell. Ghostface Killah, reconocido fan de Iron Man, incluso adoptó el alias Iron Man y Tony Starks, filmó un cameo como un magnate en una fiesta de Dubái, pero la escena fue eliminada. El director Jon Favreau se disculpó personalmente y mantuvo un guiño musical a Ghostface. Usó su canción Slept on Tony en la escena del avión. En un principio, Jon Favreau quería que la relación de Tony y Pepper fuera como una comedia de los años 40, parecida a la película Ayuno de Amor. El enfrentamiento culminante entre Tony y Obadiah está basado en Iron Man número 200 de noviembre de 1986. Se produce un enfrentamiento entre Ironmonger más grande y poderoso, mientras que Stark tiene mayor experiencia y aparece un reactor en explosión. Sin embargo, el cómic concluye con Stein suicidándose con un rayo repulsor en la cabeza. Para prepararse como su papel como Rhodes, Terrence Howard visitó la base de la Fuerza Aérea en Ellis el 16 de marzo de 2007, donde comió con los aviadores de la base y observó las rutinas de los helicópteros de rescate y los aviones F-22 Raptor. La armadura Mark I pesaba 40 kilos y durante una prueba de rodaje en el set de la cueva, el equipo de Stan Winston Studio sorprendió al director Jon Favreau y a los productores al revelar que la armadura Mark I no solo era un decorado, sino un traje funcional con el actor Mike Justice dentro. Al ver cómo se movía el traje, todos quedaron impresionados y decidieron que era viable filmar con él. Para lograrlo, el equipo diseñó un arnés especial y una estructura de soporte interna, ya que la armadura pesaba alrededor de 40 kilos y estaba hecha de epoxi, cuero, uretano y aluminio. Adi Granoff diseñó un póster publicitario del némesis de Iron Man, el dragón alienígena Fin Fang Foom, para la película. Este póster se puede ver cuando Stark prueba la armadura Mark II. Cuando Stein ve a Rhodey en la televisión, se ve un costoso juego de ajedrez sobre la mesa frente a él. En los cómics, a Obadiah Stein le encantaba jugar al ajedrez.
y creó un grupo llamado The Chessmen o los ajedristas para atacar a Industrias Stark. Al parecer, Stark y Rhodes se graduaron juntos del MIT. Cuando Rhodes llama a Iron Man, quien vuela con los F-22, lleva un gran anillo dorado en la mano que usa para sostener el teléfono. Este es el anillo de graduación del MIT, la rata de bronce, anillo que también usa Tony. Cuando Rhodes le entrega un premio a Tony, la escena puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, resulta irónico, ya que en Iron Man 2, Tony afirma que no le gusta que le den cosas directamente, por lo que recibir un premio de manos de alguien parecería ir en contra de su forma de ser. Por otro lado, también puede leerse como una muestra de la confianza que Tony tiene en Rhodes, similar a la que tiene con Pepper o Happy. El hecho de que no muestre incomodidad o ansiedad, teniendo en cuenta que más adelante se exploran sus fobias y ataques de pánico, sugiere que se siente lo suficientemente seguro con él para hacer una excepción. Se dice que durante el rodaje, una cámara Atom de 35 mm, valorada en decenas de miles de dólares, unos 40.000 a 60.000 en aquella época, fue destruida accidentalmente por un tanque real utilizado en una escena de acción. Afortunadamente, se pudo recuperar parte del metraje. El incidente refleja los riesgos de filmar con efectos prácticos y maquinaria pesada en busca de realismo visual. Los pilotos de los aviones F-22 tienen los nombres en clave Whiplash 1 y Whiplash 2, y Whiplash es el villano que apareció en la segunda entrega. Curiosamente, Jon Favreau interpretó a un personaje similar a Tony Stark, llamado Pete Becker en Friends. Stark y Becker son ricos, playboys, que renuncian a su vida actual para luchar. Tony lucha contra el crimen, mientras que Pete lucha en Ultimate Fighting. Favreau incluso lució un vello facial similar al de Stark para el papel. Asimismo, Jon Favreau, mucho antes de dirigir al personaje, prestó su voz a Iron Man en Robot Chicken. Look on the bright side. Now he's a real Iron Man. Get it? Iron Man. He's made of iron. What? What? Too soon, Tony, too soon. Cuando Iron Man emprende su primer vuelo, viaja a 355 km/h sobre California. El logotipo de Stark Industries es similar al de Lockheed Martin, co-desarrollador del F-22 Raptor. Antes de la conferencia de prensa final, el agente Coulson le dice a Tony que tiene 90 segundos, y de hecho, transcurren exactamente 90 segundos entre que dice esto y que Tony llega al podio. Curiosamente, Tony Stark asiste a un evento en Walt Disney Concert Hall. La compañía Walt Disney compraría a Marvel tan solo un año después. En 2022, la Biblioteca del Congreso seleccionó a esta película para su preservación en el Registro Nacional de Cine, considerándola cultural, histórica y estéticamente significativa. Fue la cuarta película de cómics seleccionada, después de Flash Gordon de 1936, en 1996, Superman de 1978, en 2017 y Batman, El Caballero de la Noche de 2008, elegida en 2020. A Harry Gregson Williams le ofrecieron el trabajo de componer la música de la película, pero tuvo que rechazarlo debido a conflictos de programación en las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian. Según Phil Saunders, Tony Stark desarrollaría una armadura Mark IV que se usaría en la batalla final. Esta armadura Mark IV se convertiría en la armadura de máquina de guerra y contaría con armamento intercambiable que se usaría sobre la armadura Mark III. Sin embargo, a mitad de la preproducción, el concepto se eliminó del guión. Esta es la película favorita de Michael Bay. La reacción inicial a la elección de Robert Downey Jr. como Iron Man fue negativa. Muchos fans lo consideraron demasiado mayor y les preocupaba su historial de abuso de sustancias. Otros bromearon diciendo que sus problemas de adicción lo hacían perfecto para el papel, ya que Tony Stark lucha contra el alcoholismo en los cómics. Aún así, no les gustaba que Robert Downey Jr. protagonizara la película, y los fanáticos sugirieron a David Duchovny y Matt Bomer para el papel de Stark. El guitarrista de rock Tom Morello
colaboró con Ramin Djawadi en la composición de la banda sonora de la película. Además, Tom Morello tuvo un cameo en la película como un guardia de seguridad que fue asesinado por Ironmonger. Estos son los personajes que aparecieron en la película y fueron adaptados de los cómics. Anthony Edward Tony Stark o Iron Man, conocido como Tony Stark o Iron Man en la pantalla, apareció por primera vez en el cómic Iron Man ha nacido, Tales of Suspense número 39, en marzo de 1963, escrito por Stan Lee y Larry Lieber y dibujado por Don Heck y Jack Kirby. El coronel James Robert Rhodey Rhodes, conocido como Rhodey en la película, apareció por primera vez en el cómic A merced de mis amigos enemigos, de Iron Man número 118, en enero de 1979, del escritor David Michelinie, y dibujado por Bob Layton y John Byrne. Obadiah Stane, quien hizo su primera aparición en la historia del cómic Knight Errant de Iron Man número 163 en octubre de 1982, del escritor Denny O'Neil y el artista Luke McDonnell. Harold Joseph Happy Hogan y Virginia Pepper Potts aparecieron por primera vez en el cómic Los dedos congelados de Jack Frost, The Tales of Suspense número 45, en septiembre de 1963, escrito por Stan Lee y Robert Bernstein y dibujado por Don Heck. Christine, quien hizo su primera aparición en la historia del cómic La mejor defensa, parte 3, Tecnología, de Iron Man volumen 3, número 75, del escritor John Jackson Miller y el artista Jorge Lucas. Jarvis está basado en el personaje de cómic Edwin Jarvis, y apareció por primera vez en la historia Capitán América The Tales of Suspense número 59 en noviembre de 1964, escrita por Stan Lee y dibujada por Jack Kirby. Howard Anthony Walter Stark, conocido como Howard Stark en la pantalla, apareció en el cómic El Controlador Vive, de Iron Man número 28 en agosto de 1970, del escritor Archie Goodwin y el artista Don Heck, mientras que Nicholas Joseph Nick Fury, conocido como Nick Fury en la pantalla, apareció en el cómic El Sargento Fury y sus comandos aulladores número 1 en mayo de 1963, escrito por Stan Lee y dibujado por Jack Kirby. Robert Downey Jr. fue considerado para interpretar al Doctor Doom en Los Cuatro Fantásticos de 2005 y Jeff Bridges fue considerado para interpretar al Capitán América en la película cancelada del Capitán América de Universal a principios de la década de 1980. Downey finalmente fue elegido para interpretar a Doom en Avengers Doomsday de 2026. Cuando Tony Stark conduce un Audi R8 al Disney Hall para el evento benéfico, el vehículo no tiene matrícula delantera. Sin embargo, al llegar a la entrada, su matrícula personalizada es claramente visible en la parte delantera. Al final, Potts le quita el pañuelo a Tony Stark, lo arregla y lo guarda en el bolsillo. Cuando Stark aparece en la rueda de prensa, ya no lleva el pañuelo en su bolsillo. En la portada de este periódico vemos que la fecha es de un viernes 17 de diciembre de 1991. Sin embargo, el 17 de diciembre de 1991 cayó un día martes. El bigote de Tony alterna entre un bigote real y una prótesis aplicada a lo largo de la película. Cuando Pepper baja las escaleras y ve a Tony trabajando, mientras la puerta de vidrio se cierra detrás de ella, un miembro de producción es visible en el reflejo de la puerta. Pasa lo mismo en esta toma. En los lentes de Jensen también se reflejan algunos miembros de producción. Iron Man recibió 2 nominaciones a los premios de la Academia o a los Oscar, una a mejor edición de sonido y otra a mejores efectos visuales. Existe una versión alternativa de la escena postcréditos en la que Nick Fury menciona la existencia de mutantes y arañas que muerden a la gente, haciendo referencia a los X-Men y Spider-Man claramente. Esta versión se descartó, considerando que en ese momento Marvel Studios no poseía los derechos de los personajes. As if gamma accidents, radioactive bug bites, and assorted mutants weren't enough.
Cuando era adolescente, Robert Downey Jr. fue suspendido un día de la escuela por arrebatarle un cómic de Iron Man a un compañero y romperlo mientras lo llamaba nerd. Años más tarde, ese mismo personaje que aparentemente despreciaba se convertiría en el papel más importante de su carrera, llevándolo a la cima como el rostro del universo cinematográfico de Marvel. Pocas ironías son tan literales como esta. Y esas fueron las curiosidades sobre Iron Man 1. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme hasta el final. Este fue solo el comienzo del viaje, porque estoy considerando hacer el video de curiosidades de Iron Man 2, así que si te gustó este, deja un like, suscríbete si aún no lo hiciste y comenta si quieres que esa segunda parte llegue más rápido.